nos enlazamos con Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio, quien desde ayer ya se encuentra en Ucrania. Tenemos entendido que todavía permaneces en Leolópolis, Pascal, y al inicio de esta emisión nos conversabas, nos platicabas y adelantabas un poquito de cómo fue tu primer día allí en Ucrania. Nos comentabas que fuiste recibido por las alarmas antiaéreas. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Wendy? Muy buen día. Sí, fíjate que te cuento antes que eso, que en esta ciudad se están concentrando muchas personas que están huyendo de zonas de Ucrania donde hay mayor conflicto. En concreto de dos ciudades, de Kharkov, que ha sido duramente bombardeada, y también de Mariupol. Ambas ciudades han visto huir a sus habitantes y entonces se han concentrado aquí en el este, perdón, en el oeste de Ucrania, donde no ha habido combates. Todavía, afortunadamente, no los ha habido. Y desde aquí, desde Leópolis, que está a 80 kilómetros de la frontera polaca, pues están también yéndose al exilio, están yéndose fuera del país, pues miles y miles de personas. El día de hoy, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dio a conocer que ya superó el millón de personas, las que han salido de Ucrania desde que comenzó la guerra hace poquito más de una semana. Y muchas de esas personas salen justamente de aquí y por tanto ellas, las que pueden salir, porque no todos pueden salir, hay que decir que los hombres de 18 a 60 años tienen prohibido hacerlo, como los que se van a quedar aquí aprovechando que pues no hay combates, ha hecho una gran concentración de personas y entonces están pues copados, hoteles, departamentos en renta, etcétera. Me costó mucho trabajo encontrar dónde hospedarme. Finalmente pude hacerlo y en el momento en que estaba entrando, prácticamente entrando en la habitación del hotel, pues comenzó la alerta antiaérea y da la casualidad que a 2 cuadras de aquí hay un refugio que fue construido en tiempos de la Unión Soviética para la eventualidad de una guerra nuclear con Estados Unidos. Y entonces ahí nos llevaron a los huéspedes del hotel y también a quienes viven en la zona donde está este hotel que está muy cerca de la estación ferroviaria. Estuvimos en el refugio unos 15 minutos, un refugio muy interesante además porque pues tiene todavía todo el simbolismo y las imágenes de la época de la Guerra Fría y para quienes vivimos esos tiempos y un poco nos causaba pesadillas la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran militarmente, pues nos trajo muchos recuerdos, bueno, por lo menos a mí me trajo muchos recuerdos de la Guerra Fría este instante. El que suene la alarma antiaérea no significa necesariamente un bombardeo inminente, significa que algo anómalo ha ocurrido en el espacio aéreo y entonces suena la alarma de forma preventiva y la gente se refugia y la gente, pues yo me pude dar cuenta que viven este momento, pues sí con serenidad, pero también con preocupación, porque han visto las imágenes de otras ciudades como Kharkov, como Mariupol y como los suburbios de Kiev, destruidos por la artillería rusa, y pues se imaginan, y creo que es normal que así lo hagan, que en cualquier momento podría ser Leópolis pues blanco de un ataque ruso. Finalmente, los rusos están atacando en el norte, en el sur y en el este del país, y solamente el oeste donde estamos se ha salvado de ataques con bombas o con misiles. Entonces, pues después de unos 15 minutos ya nos dijeron que podíamos retirarnos. Regresé al hotel y como a la hora, otra vez la alarma antiaérea, aunque esta vez ya no, la instrucción ya no fue meternos al refugio, sino digamos que inmediatamente se desactivó la alarma y no fue necesario hacerlo. Pero esa fue la recepción que tuve por aquí. Y luego te cuento que el día de hoy, como estamos muy cerca, aprovechando que estamos muy cerca de la estación ferroviaria, que es una joya de la arquitectura, inaugurada en 1904, pues estuve ahí viendo lo que está sucediendo en ese lugar, porque ese lugar es el epicentro de los ucranianos que quieren irse al exilio. De esta estación del tren, que tiene pues muchas conexiones normalmente con muchas ciudades, ya no las tiene, solamente tiene trenes de éxodo, trenes de evacuación. Y entonces hoy, el día de hoy hubo dos, y la gente estuvo formada por mucho tiempo esperando poderse subir a uno de estos trenes de evacuación. Como te digo, como le digo a la audiencia, no está permitido que los hombres viajen fuera de las fronteras del país
y entonces solamente las mujeres, los niños y las personas de más de 60 años de edad, siendo ucranianos, son los únicos que pueden viajar, y los extranjeros, porque pues hay también una cantidad importante de extranjeros que están aquí estudiando y realizando otras actividades. Además del tren, hay autobuses en los patios de la estación, en el estacionamiento de la terminal del tren, y ahí están también muchas personas formadas esperando poderse subir a uno de estos autobuses que van principalmente hacia Polonia, el país que, como ya le hemos relatado a nuestra audiencia, es el que está recibiendo mayor cantidad de refugiados, pero también a Eslovaquia, a Hungría, a Rumanía y a Moldavia, que son los países que limitan en el poniente con la República de Ucrania. Pues así el panorama en general, querida Wendy, de lo que está pasando en Ucrania y en esta ciudad. Pues qué complicado, como tú dices, Pascal, no necesariamente escuchar una alarma antiaérea es un ataque inminente, pero pues el simple hecho de saber que algo está pasando y tener pues esta duda de lo que viene después de ese sonido ha de ser terrible. Sí, es un poco, digo, estamos acostumbrados, los habitantes de la Ciudad de México, a la alarma sísmica, y nos sigue poniendo, bueno, por lo menos a mí, Sí. creo que a muchos también, los pelos de punta cuando suena. Esta alarma, esta sirena antiaérea, pues me produjo una sensación incluso más escalofriante, la verdad, porque, bueno, uno sigue la información y ha visto los efectos de los ataques de la artillería y de la aviación rusa en contra de las ciudades ucranianas, y bueno, pues imaginarse en medio de una situación así, digo, por supuesto que uno piensa en primer lugar como periodista que hay que estar pendiente de lo que ocurre para poderlo reportar, pero bueno, la parte humana no se la puede uno quitar tan fácil, y desde luego que eso genera muchísima ansiedad, muchísima angustia. Oye, Pascal, y bueno, ahora tú que estás ahorita en Leolópolis, ¿vas a seguir avanzando? ¿Vas a seguir en este espacio? ¿Qué has recogido, qué has recabado de testimonios de quienes se encuentran en este lugar? Pues mira, principalmente eso, que son personas que ayer estuve platicando con un hombre de Mariupol que perdió su casa y tuvo que venir a vivir acá. También me tocó encontrarme a un grupo de estudiantes de origen indio que venían de la ciudad de Kharkov, estudiantes de ingeniería que pues los evacuaron aquí a Leópolis, y por eso esta ciudad tiene una alta concentración de personas desplazadas. Nosotros estamos platicando con Pascal, titular de este espacio, con relación a lo que está viviendo allá en Leolópolis, allá en Ucrania. Y Pascal, ya se incorporó con nosotros Rodrigo Pacheco para continuar con esta conversación. Adelante. Sí, justo esto es interesante de comentar con Rodrigo. Te decía que hace pocas horas, antes de que conversáramos por primera vez, el alcalde de Leópolis, Andris Sabodi, puso un mensaje en Telegram, en esta red, advirtiendo a los dueños de hoteles y lugares para renta que no subieran los precios de manera abusiva, porque aprovechando, digamos, que hay mucha gente, como ya te contaba, porque serían considerados especuladores y los tratarían en consecuencia. Pero yo creo que es un efecto inevitable, ¿no?, de la oferta y la demanda, lo que está ocurriendo aquí. Es una ciudad en la que se ha concentrado una gran cantidad de personas desplazadas, y bueno, por lo mismo la demanda de servicios, sobre todo servicios de hospedaje, se ha incrementado, y pues esto está llevando a una inflación típica de tiempos de guerra. Qué interesante, Pascal. Y también platicamos más temprano de el asunto del abasto de víveres, ¿no? Y de bienes en general, porque es interesante en una economía de guerra, pues cómo si fluye o no fluye la mercancía, sobre todo ya sea que le importen por la cercanía que tienen con las fronteras, o por el otro lado, pues porque de alguna suerte sí están produciendo, tienen inventarios, y eso me llama mucho la atención. Y te preguntaba a través del WhatsApp, pues cómo están los precios y sobre todo si hay escasez de estos bienes. Bueno, me costaría un poco de trabajo, digamos, hacer una comparación de precios, porque Claro. realmente estoy recién llegado, pero bueno, sabemos que ya traía una inflación Ucrania de 9.5%, lo cual es bastante alto, y lo que no se nota es escasez. Realmente yo no lo veo
en las tiendas, pero a lo mejor debe ser porque la frontera occidental del país pues sigue abierta, creo que son como 600 kilómetros de frontera con 4 países, entonces por ahí pueden estar fluyendo algunos bienes. No sé cómo esté la cosa, por ejemplo, en el otro extremo, Claro. o en los otros, digamos, las otras fronteras de Ucrania, en el norte, en el este, o incluso en la costa del Mar Negro. Por cierto, hace rato, lo último que me enteré es que está a punto de caer la ciudad de Odessa, que es el principal puerto marítimo de Ucrania. Entonces, a lo mejor eso podría comenzar a tener un efecto sobre pues la cantidad de productos que hay en el país, y luego reflejarse en la inflación. Y luego el otro asunto es el sistema bancario, ¿no? Es decir, si están funcionando los cajeros, eso por un lado, porque evidentemente me imagino una persona que está huyendo, como me contabas, de algunas de las principales ciudades, digamos no de Kiev porque no les queda necesariamente ese camino, pero pues irán no necesariamente habrán podido tener tiempo de ir a hacer un retiro de todo su dinero en el banco, ¿no? El que puedan tener, porque estábamos hablando de un país que no necesariamente es próspero. Ayer nos contabas que pues, es una pobreza la que se podía observar muy europea, es decir, un país agrícola, etcétera, pero como sea, pues se requieren servicios financieros y en esa parte saber cómo lo has visto. Mira, hasta donde yo he notado, no hay realmente mayor problema para sacar dinero. Pero insisto, a lo mejor no es igual en todas las zonas de Ucrania. Probablemente sea un efecto o un fenómeno únicamente de acá de Leópolis, pero hasta ahorita los cajeros automáticos funcionan. Tengo entendido que no hay ningún problema para sacar dinero. Uno, digamos, si no tiene el contexto, a lo mejor se puede ir con la finta de que esta ciudad no está en un país en situación de guerra, pero sí lo está. Y aunque se ve cierta actividad normal, si se acerca uno a lugares como la estación del ferrocarril que le contaba Wendy en el bloque anterior, pues ahí están los signos de lo que está pasando con esta guerra. Oye, Pascal, y con relación a las comunicaciones, porque bueno, al inicio de esta emisión platicábamos y de repente como que se apagó la internet. No sé cómo está este tema, porque bueno, pues habrá quienes se encuentren en donde tú estás y quizá quieran mantener comunicación con sus familiares, amigos, quienes están pues en la zona del conflicto. Sí, efectivamente, la conexión a Internet ha estado fallando en los últimos, particularmente digamos, desde anoche para acá. Anoche hubo una falla muy importante de varias horas y estaba justamente ahora prendiendo la televisión para poderte decir si hay transmisión de televisión. Hay un solo canal que está funcionando, canal público de televisión, pero sí está al aire en este momento. Hubo una interrupción por la caída de la torre, bueno, el bombardeo de la torre de telecomunicaciones de Kiev, pero en este momento, si uno prende la televisión, por lo menos acá en Leópolis, sí puede ver el canal público. Qué interesante. Y otro aspecto que me llama mucho la atención, Pascal, y es, bueno, la rapidez con el que ya tienes el Telegram, digamos, del alcalde, que eso es interesante, pero sobre todo, pues las nuevas formas de comunicación en tiempos, pues de guerra y además que hayan utilizado Telegram y no a lo mejor Signal, que es una muy encriptada teóricamente, y WhatsApp. Uh-huh. Sí, fíjate que es muy popular Telegram aquí en Ucrania, por lo que me he dado cuenta. Tienen un canal de noticias de la guerra que la verdad trae unas cosas muy interesantes. Digamos que podría pecar de una orientación ucraniana, pero aún así, digamos, parece muy bien documentado todo lo que están publicando. Es decir, la imagen se corresponde con el texto, no me parece que hay mayor exageración. Y ahí pudimos enterarnos de la destrucción que ocurrió en varios de los suburbios de Kiev. O sea, realmente sí, la artillería rusa, pues queriendo o por error, pues sí golpeó a muchos conjuntos habitacionales. Entonces, pues ese es un tema que va a ser, ya lo dijo la Corte Internacional de Justicia, va a ser tema de una investigación. Y ya por último les cuento que pues esta misma mañana, tiempo local, el presidente Zelensky se quejó públicamente, denunció públicamente los daños ocasionados a la catedral de Kharkov, que es una joya histórica, arquitectónica, y creo que aparte de que, bueno, uno puede decir que sí tiene razón en cuanto
a que sucedió ese daño. Creo que es un intento del presidente de Ucrania de involucrar, digamos, o introducir el tema religioso en el conflicto. Claro que es un aspecto fundamental y sobre todo porque comparten la fe, digamos, de la Iglesia Ortodoxa con Rusia, si bien entiendo. Sí, exactamente. Y yo creo que me parece incluso desde su perspectiva y desde su conveniencia, pues una estrategia de comunicación muy inteligente, la que está realizando Zelensky al denunciar estos hechos que no son fake news, ¿no? Claro. Hay daños ocasionados a la Catedral de Kharkov. Perfecto. Pues Pascal, algo más con qué cerrar por el momento. Yo creo que por el momento es lo más relevante que ha ocurrido. Desde luego que estaremos en comunicación con los distintos espacios de Grupo Imagen para estar informando a la audiencia de lo que pasa acá en Ucrania. Pues Pascal, te mandamos un fuerte abrazo, Un Rodrigo. abrazo, Pascal, y nos escuchamos Igual para mañana ustedes, y a lo largo del día. compañeros, y un saludo a la audiencia. Gracias. Cuídate mucho, Pascal, y de verdad no sabes cómo tu auditorio pues espera ya pronto tu regreso. Cuídate, por favor. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias.